Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en este evento, eh, especialmente al Departamento de Imágenes Cardiovasculares. Agradecer la coordinación de este panel al doctor Ramón Aguilar. Un abrazo muy fraterno a la doctora Iris Flores por su contacto y su vehemencia para mi invitación a participar con ustedes. Saludos a los demás ponentes de esta mesa, de este grupo de participantes de imágenes cardiovasculares y respetos a todos los asistentes de forma presencial y virtual a este evento. En esta oportunidad pues corresponde, y vamos a comenzar inmediatamente en aras del tiempo, a describir mi presentación que corresponde con el tema de strain de aurícula izquierda, sin dejar pasar la oportunidad de tomar como bandera, digamos así, el eslogan de las Jornadas de Ascardio 2023, que tiene que ver con el retorno a las raíces. Y que desde el punto de vista personal, pues me llega bastante, ya que soy egresado de Ascardio en el Fellow de Imágenes Cardiovasculares y actualmente me encuentro fuera del país. Para los que no me conocen, mi nombre es Adrián Lozano, soy médico egresado de la Universidad del Zulia, especialista en medicina interna y cardiología. Hice un Fellow de Imágenes Cardiovasculares en Ascardio con énfasis en ecocardiografía adquirida en el adulto. Actualmente me desempeño como el jefe de servicio de cardiología de la Clínica Medical Duarte y coordinador médico de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de la clínica en la ciudad de San José de Cúcuta, acá en Colombia. En los próximos minutos, pues nos corresponderá hablar sobre esta técnica y evaluar alguna información científica que avale el uso de la misma. Debemos comenzar diciendo que la aurícula izquierda, a diferencia de lo que nosotros creíamos en tiempos anteriores, no es una cavidad pasiva que simplemente transfiere la sangre de las venas pulmonares hacia el ventrículo y que realmente hoy en día, a la luz de conocimiento de técnicas que nos permiten evaluar su función, vemos que no es un conducto pasivo, que simplemente no es un paso de la sangre hacia el ventrículo izquierdo, sino que también tiene funciones no solamente mecánicas, sino también neuroendocrinas, que tienen que ver con el funcionamiento adecuado del sistema cardiovascular. Y básicamente, pues, el entendimiento de cada una de estas características fisiológicas nos permiten entonces comprender el papel fundamental que tiene la aurícula izquierda en el desarrollo de entidades clínicas de impacto importante en la salud cardiovascular. Y es que es obvio para nosotros los que hacemos imágenes cardiovasculares que la aurícula izquierda no es un conducto pasivo y que inclusive durante todas las fases del ciclo cardíaco su forma cambia y por lo tanto, al cambiar su morfología, también podemos inferir que cada una de las fases del ciclo cardíaco tiene un comportamiento fisiológico distinto para esta cavidad. William Thomson Lord Kelvin, que fue un físico y matemático británico, nos decía que si puedes medir aquello de lo que hablas y si puedes expresarlo mediante un número, entonces puedes pensar que sabes algo, pero que si no lo puedes hacer, tu conocimiento será pobre e insatisfactorio. Y eso es una premisa que es muy válida para los ecocardiografistas cuando nos intentamos referir a cualquier situación que nos enfrentemos frente al ecocardiógrafo. Debemos cuantificar lo que nosotros estamos viendo para realmente tener un impacto adecuado sobre la idea que queremos transmitir. Y esto viene digamos, en apoyo a todo lo que vamos a describir de aquí en adelante. Regresando a lo más básico de la fisiología cardiovascular, tenemos acá en esta lámina las curvas de presión del ciclo cardíaco de las cavidades izquierdas y en amarillo tenemos acá expresado la presión de la aurícula izquierda, en donde podemos definir muy claramente tres momentos del funcionamiento de la aurícula durante el ciclo cardíaco. La fase de reservorio, que corresponde a la sístole ventricular, donde la válvula auriculoventricular está cerrada y la aurícula izquierda se llena, ¿ok?, con sangre proveniente de las venas pulmonares. La fase de conducto, cuando se abre la válvula mitral y pasa la sangre hacia el ventrículo izquierdo a través del orificio auriculoventricular.
y la fase de bomba que corresponde a la contracción de la aurícula izquierda. Cada una de estas fases son evaluadas de diferentes maneras, tanto desde el punto de vista invasivo como desde el punto de vista de imágenes. Y cada una de estas fases tiene características o situaciones de las cuales depende. Por ejemplo, la fase de reservorio depende básicamente de la relajación y de la distensibilidad de la cámara auricular en sí, pero también de la función sistólica del ventrículo izquierdo, entendiendo que la contracción del ventrículo izquierdo provoca un desplazamiento hacia la punta del plano auriculoventricular, lo que hace que la aurícula izquierda aumente su diámetro longitudinal y su capacitancia. Esto puede ser evaluado desde el punto de vista invasivo con volúmenes y presión, y vemos que durante la sístole ventricular, pues el volumen de la aurícula izquierda va aumentando, lo que está expresando su capacidad de reservorio. Desde el punto de vista de imágenes, como la resonancia cardíaca y la ecocardiografía, podemos evaluar también el grado de deformidad de la pared miocárdica en esta fase, ¿ok? A través de esta curva de strain que nos está hablando de la fase de reservorio. En cuanto a la fase de conducto, que tiene que ver con la diástole ventricular, o por lo menos las 2/3 partes iniciales de la diástole ventricular, la aurícula tiene función de conducto, en donde esa función va a estar definida por la función diastólica del ventrículo izquierdo, expresada por esa capacidad de succión y distensibilidad de la cámara ventricular. Y desde el punto de vista de ecocardiográfico, podemos también definirlo en el strain o en la curva de deformidad de la aurícula izquierda por esta, digamos, fase de descenso y meseta que tiene la curva de deformidad. Y tenemos ya una última fase, que es la fase de bomba, ¿ok? En donde nosotros vamos a tener la contracción de la aurícula. Y esta fase va a depender entonces de la capacidad intrínseca que tenga la aurícula para contraerse, pero también de la distensibilidad y de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, que permite entonces recibir ese volumen extra que aporta la contracción auricular al ventrículo izquierdo. Desde el punto de vista de la curva de análisis de strain, corresponde a esta, digamos, deflexión negativa de la curva, que va a definir entonces el strain o la deformidad propia de la contracción de la aurícula izquierda. ¿Cómo se hace esto desde el punto de vista técnico? Desde el punto de vista técnico es importante que nosotros recordemos que nosotros estamos acostumbrados a adaptar la imagen de apical de 4 y 2 cámaras a ver un ventrículo izquierdo en su mayor expresión, tratando de cuidar el detalle del foreshortening o del acortamiento de la punta, pero muchas veces nos encontramos que esta situación se relaciona con un acortamiento de la dimensión normal de la aurícula izquierda. En el caso del análisis de strain, es necesario ahora que nosotros modifiquemos ese enfoque hacia la aurícula izquierda, sin importar cortar el ventrículo izquierdo, y esto viene dado por la comprensión de que los ejes longitudinales de la cavidad ventricular y auricular pueden en algunos pacientes ser distintos. Entonces, por lo tanto, dato número 1, desde el punto de vista práctico, enfoquémonos hacia la aurícula izquierda. Los fabricantes tienen distintos software, ¿ok? Pero la mayoría de ellos son bastante intuitivos y solamente exigen del operador algunos datos. Primero, identificar la vista que tenemos. En este caso, le indicamos al equipo que estamos en una vista 4 cámaras, ¿ok? Y nos pide 3 puntos de referencia, ¿ok? Que sería la inserción basal septal, la inserción basal lateral y el techo de la aurícula izquierda. De forma automática, el equipo hace una definición del borde endocárdico, la cual puede ser modificada posteriormente por nosotros si nosotros desde el punto de vista visual no lo consideramos correcto, y de forma automática ya expresa una curva de deformidad que corresponde al análisis de strain. Esto se hace en 4 cámaras y se hace también en 2 cámaras, ¿ok? Y como estamos viendo acá, tanto en 4 como en 2 cámaras, podemos tener strain, curvas de strain distintas, dependiendo del punto de referencia en el electrocardiograma que asumamos, si es por QRS o por onda P. Sin embargo, de inicio les comento que la mayoría de los estudios y en la aplicabilidad clínica utilizamos más la referencia del QRS para el análisis de la curva de strain. ¿Esto qué nos permite? Nos permite entonces una evaluación biplanar
del strain de la aurícula izquierda, tanto en 4 como en 2 cámaras, haciendo promedios de los mismos y obteniendo esta curva de strain con estos valores, los cuales nos dan strain de reserva, strain de conducto y strain de bomba, ¿ok? Y también volúmenes, ¿ok? No indexados de la aurícula. Vamos a ver que los cortes de normalidad van a depender de la edad y del sexo del individuo evaluado, e incluso de algunas otras características como la actividad física en atletas, por ejemplo, obesidad, etcétera, que pueden modificar los puntos de corte. Pero en general, el strain de reserva de la aurícula izquierda está por encima del 40 o 45% en la mayoría de los estudios. Vemos acá una diferencia entre lo que es un strain de un paciente normal versus el strain de aurícula izquierda de un paciente con fibrilación auricular. Vemos cómo las características de las curvas son absolutamente distintas, con una deformidad mucho más alterada y un promedio mucho más bajo que el normal. Fíjense, este individuo sano con una deformidad de reserva de 52%, mientras que este individuo con fibrilación auricular tiene un strain de reserva de 7%. Entonces, fíjense cómo de forma cuantitativa ya nosotros podemos expresar una disfunción de fibra muscular en pacientes que tienen fibrilación auricular. Como les comentaba, pues hay evidencia desde el punto de vista de publicaciones, ya de años 2014, 2016, que nos hablan sobre los determinantes fisiológicos del strain de aurícula izquierda por eco 2D o 3D, en donde la edad y el sexo son los determinantes más importantes en pacientes en poblaciones sanas. Vemos cómo también tiene una aplicación en, en la determinación de la tasa de remodelado de la aurícula izquierda en pacientes que tienen insuficiencia mitral severa, sobre todo del grupo 2 de Carpentier, ¿ok? Donde el strain de reserva con un punto de corte de 18% puede definir pacientes que están asintomáticos, pero que van a tener un pronóstico clínico adverso, lo que hace a disponibilidad del clínico un elemento más para la toma de decisiones de intervenir la válvula mitral en este grupo de pacientes. Vemos que también tiene uso en la insuficiencia mitral funcional, en insuficiencia mitral secundaria, eh, utilizando un punto de corte de strain de reserva de 9.8 y definiendo que aquellos individuos que tenían menos de 9.8% de strain de reserva tenían una sobrevida mucho menor desde el punto de vista estadístico muy significativo con respecto a los que tenían más de 9.8. Por lo tanto, el strain de reserva también es digamos, un indicador de pronóstico en pacientes con insuficiencia mitral funcional. Pero algo interesante de este estudio, que por cierto fue publicado el año pasado, es que digamos, este comportamiento determinado por el strain de reserva fue independiente del desarrollo de fibrilación auricular y del volumen de la aurícula izquierda indexado. Entonces, el mensaje más importante de este estudio es que el strain de reserva de la aurícula izquierda es un determinante independiente de pronóstico en pacientes con insuficiencia mitral funcional. También tiene aplicabilidad en pacientes post-infarto de miocardio, permitiendo predecir pacientes que desarrollan fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca posterior a un infarto en un seguimiento de 5 a 10 años. Y este estudio, lo bonito es que comparó el strain de la aurícula izquierda obtenido por resonancia cardíaca versus eco, mostrando los mismos resultados, en donde permitió definir a un grupo de pacientes que desarrollaron insuficiencia cardíaca, caracterizado por disfunción diastólica severa, ¿ok? Mientras más bajo era el nivel de strain, y la probabilidad de desarrollar fibrilación auricular posterior a un infarto de miocardio en pacientes que tenían strain de reserva disminuido. Por lo tanto, también es un elemento importante en la evaluación de pacientes post-infarto de miocardio. En pacientes que tienen eh, función sistólica normal, pero que tienen, digamos, riesgo para el desarrollo de insuficiencia mitral a través de disfunción diastólica, tenemos que también es un predictor de elevación de NT-proBNP, de péptidos natriuréticos en sangre en pacientes asintomáticos. ¿Ok? Y este estudio que fue publicado también en el año 2022, el año pasado, nos permite identificar a pacientes que tienen elevado NT-proBNP
estando asintomáticos y por lo tanto nos alerta de poblaciones en riesgo para el desarrollo de insuficiencia cardíaca, utilizando este índice que se llama índice de rigidez de aurícula izquierda, que relaciona la relación, perdón, por la redundancia, la relación EE' sobre el strain de reserva de la aurícula izquierda, y este fue su punto de corte, obteniendo un área bajo la curva mucho mayor que la de muchos otros determinantes de la función diastólica que habitualmente utilizamos. También vemos cómo tiene aplicabilidad en pacientes con stroke criptogénico para tratar de definir grupo de pacientes que tienen alta probabilidad de tener fibrilación auricular como evento cardiovascular relacionado a este stroke. Y se definió que el strain rate, ya no el strain, sino también el strain rate, pero de bomba de la aurícula izquierda, podía definir pacientes con alta probabilidad de encontrar fibrilación auricular en su seguimiento por telemetría durante un periodo de hasta un año posterior al evento cerebrovascular. Esto dio paso, toda esta cantidad de evidencia dio paso a que la Sociedad Europea de Cardiología considerara el uso del strain de reserva de la aurícula izquierda como parte fundamental para la evaluación de la función diastólica de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Ok? Y se definió que el área bajo la curva del strain de reserva de la aurícula izquierda era mucho mayor que la de determinantes clásicos como la relación EE' y el estudio del flujo transmitral en pacientes que tenían una presión en cuña por encima de 15 milímetros de mercurio. Esto permitió entonces el desarrollo de un documento de cómo aplicar el strain de reserva para identificar pacientes con elevación de las presiones de llenado, en donde se instaura esta técnica como un elemento más, un criterio más para definir pacientes que tienen elevación de las presiones de llenado con un punto de corte de 18%. Evaluando entonces cualquier paciente en este intermedio, que es muy común, que tenga menos de 18% de strain de reserva, tenía una probabilidad muy alta de tener elevación de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo y de esta manera explicar los síntomas de insuficiencia cardíaca con una FEBI preservada. No quiero terminar de hablar de algo de evidencia sin comentarles que la semana pasada justamente se hizo la publicación de un subestudio con empagliflozina en pacientes diabéticos tipo 2, en donde se evaluó el strain de reserva de la aurícula izquierda y su relación con la disminución de la expresión de fibrilación auricular que se observa en los pacientes que reciben los inhibidores de SGLT2, y definitivamente abre una puerta impresionante para seguir investigando los mecanismos a través de los cuales los inhibidores de SGLT2 favorecen la mejoría de la función contráctil o de la función de la fibra muscular. Ya en este momento ya nos estamos dedicando o señalando específicamente a la fibra muscular de la aurícula izquierda. Algunos casos de nuestro laboratorio: este es un paciente con una cardiopatía hipertrófica en donde vemos un deterioro importante de la curva de deformidad con un strain de reserva de 9%. Vemos que esto consideraría un elemento más para catalogar al paciente como de alto riesgo para el desarrollo de fibrilación auricular y de eventos cardiovasculares adversos. Esta paciente con fibrilación auricular, que fue el mismo que mostramos en el slide pasado, también vemos cómo la fibrilación auricular ya, digamos, establecida, deteriora la función de fibra y se expresa con un strain de reserva muy disminuido. Y en esta paciente con insuficiencia mitral severa por ruptura de cuerda tendinosa, vemos cómo el strain de reserva del 17% fue uno de los elementos que nos permitió la toma de decisión de intervenir la válvula mitral en esta paciente, a pesar de que se encontraba oligosintomática. No quiero terminar entonces mi presentación sin antes invitarlos al segundo simposio de cardiología de la Clínica Medical Duarte, que se desarrollará en septiembre, el 29 de septiembre de este año, en la ciudad de Cúcuta, en el Club Tenis de la ciudad, y donde participan importantes ponentes, tanto a nivel nacional como internacional, y les expresamos una cordial invitación, tanto en su versión presencial como en su versión virtual. Y bueno, muchísimas gracias por su atención y esperamos entonces que la sesión de preguntas poder satisfacer algunas dudas que pudieron haber quedado de la presentación. Muchas gracias.